Buenas noches con todos, ¿cómo están? Un domingo más, en cuarentena, clausurados, pero libres para adorar a Dios, alabar a Dios, orar a Dios, interceder por su pueblo, interceder por su gente, interceder por el mundo. Y ese es nuestro llamado, adorar a Dios, interceder por aquellos que están lejos de Él. Entonces, un domingo más estamos aquí reunidos. Hoy un poquito diferente, no estamos haciendo en vivo. Antes ya grabé el video para poder salir mejor, la mejor calidad de video, de audio. A veces la internet acá es muy instable, se corta. Entonces decidí hacerlo por subirlo, ¿no? Después del video grabado anteriormente. Entonces aquí estamos de nuevo, un domingo más. Espero que esté bien usted, tu familia. Muchas bendiciones a todos. Y quisiera compartir una palabra con ustedes, que estaba buscando en Dios que hablar, que quisiera Dios que hablara a su pueblo, ¿no? Su gente, a su iglesia, y más específicamente nosotros acá en Pisco, la vida en Cristo en Perú. Y Dios me llevó a una historia bastante conocida, bastante hablada, por lo menos por los cristianos, por los niños. Creo que casi todo el niño conoce la historia de Daniel en el foso de los leones. Y yo meditando ese Señor, pero ¿qué de nuevo puede traer ahí? ¿Qué de nuevo puede haber en esa palabra de Daniel? ¿Qué me puede dar de nuevo o qué puedo traer como mensaje nuevo a los hermanos sobre respecto a Daniel y las covas de los leones y todo más? Entonces empecé a meditar en la vida de Daniel frente a esa dificultad. Nosotros estamos ahora frente a una dificultad, frente a una pandemia, frente a una situación que nunca hemos vivido. Nosotros, yo por lo menos, ¿no? En toda mi vida, nunca he pasado por nada parecido. Entonces Daniel estaba pasando por un momento duro, difícil. Y yo meditando en eso, quise sacar o pude sacar por lo menos 3 lecciones de la vida o de la manera, de la reacción o de lo que vivía Daniel y que nosotros debemos vivir también en esos tiempos, ¿no? Tiempos duros, tiempos de dificultad, tiempos de dureza, ¿no? Tristeza. Vemos los reportajes, puro miedo, puro terror. En algunos lugares sí está muy feo. He visto algunas imágenes, algunos videos y está bien feo algunos sitios, gente muriendo en la calle. Algo bastante triste, ¿no? Y ese tiempo que vivimos, nosotros acá enclausurados, intentando alejarnos, ¿no? Del virus que ya llegó acá en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Y el miedo, la gente tiene miedo, un terror. Y Dios, y nosotros que somos de Dios, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra reacción frente a ese momento duro? Y Daniel nos enseña mucho en cómo enfrentar esos momentos duros de manera agradable a Dios. Quisiera entonces meditar, y no voy a estar leyendo toda la historia de Daniel Foso de Leones. Después usted quiere leer en su casa con su familia. Daniel capítulo 6, todo el capítulo 6 va a hablar de ese tema, ¿no? De esa historia del Daniel, los fosos de los leones. Pero en general, Daniel estaba exilado. Le habían hecho a él y a su pueblo como esclavos, ¿no? De guerra. Y Daniel se sobresalió ante el rey de ese pueblo, de los medos, de los persas. Daniel se sobresalió y era uno de los principales, ¿no? de más confianza del rey. Y los demás, que no tenían la mínima atención e importancia que Daniel, tenían celos de él. Entonces querían de cualquier manera agarrarle alguna falta para poder reclamar ante el rey, ¿no? Y decir, mira, Daniel no es todo eso, Daniel no es tan bueno como se ve. Pero dice la historia que no pudieron, no encontraron nada malo para acusarlo. No había nada de equivocado en la vida de Daniel. Sin embargo, estaba exilado, era un esclavo ahí. Aunque tenía el favor del rey, aunque tenía una buena posición ahí, pero su pueblo y él eran exilados, estaban esclavizados ahí. Entonces no logran
esa gente, esos sátrapas, ¿no?, que llama la Biblia, y no logran encontrar nada de malo en él, y entonces van por su ley. Dice, solamente vamos a encontrar algo que tenga que ver con la ley de su Dios, porque ellos sabían que Daniel era fiel hasta el último a Dios y a la ley de Jehová. Ellos conocían esa parte de Daniel. Entonces ahí, en eso lo vamos a agarrar, en lo tema de ser cristiano, en lo tema de ser hombre de Dios, en el tema de conocer la Biblia y seguir la Biblia como regla de fe. Entonces en eso intentaron agarrar y lograron agarrar Daniel inventando, haciendo el rey una conversa de que tenía que hacer un mandato, como hizo el presidente Vizcarra, ¿no? Un decreto que tenía que ser así, solo podía adorar el rey, no podía adorar a otro Dios, y le agarran a Daniel orando a Dios. Y después va al foso de los leones, y los leones no le hacen daño, los sacan de los leones, pone a esa gente que le hizo trampa, y al toque los leones los devoran a ellos, toda su familia. Y esa es la historia de Daniel, los fosos de los leones, ¿no?, resumidamente pasando. Pero meditando en esa palabra, meditando en ese texto, yo pude sacar por lo menos tres cosas que Daniel tiene o tenía y que nosotros muchas veces no lo tenemos y nos falta y necesitamos buscar tener eso lo que tenía Daniel. Cuando vemos en este pasaje, lo primero está el versículo 10 de Daniel 6, que es: Daniel tenía constancia en la comunión con Dios. Daniel tenía constancia de ser algo continuado, no es algo por rato, no es solamente cuando el tiempo está duro, él buscaba a Dios. Solamente cuando todo estaba mal, él iba a la iglesia. Solamente cuando todo estaba difícil, él buscaba, oraba a Dios, ayunaba. No, Daniel era algo constante. El versículo 10 dice 6:10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas abrían en dirección a Jerusalén, y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Entonces era algo que era de costumbre, era algo constante en la vida de Daniel, esa adoración y orar a Dios. Daniel no lo hizo simplemente, el rey mandó, entonces por rebeldía voy a hacer al revés. Para mostrar al rey que yo no lo obedezco, voy a hacer al revés. No, Daniel simplemente siguió haciendo lo que él hacía. Era algo constante en la vida de Daniel. Daniel no fue a orar para retar al rey o por capricho, por rebeldía. Él solamente siguió con lo que siempre hacía. Su comunión con Dios era constante. El Salmo 55:17, ¿no?, dice que 3 veces al día era la costumbre de los israelitas orar a Dios, ¿no?, en la mañana, en la tarde, en el mediodía. Entonces ellos tenían esa costumbre de 3 veces al día orar a Dios. Era algo de la ley y ellos venían con eso. Entonces Daniel tenía esa costumbre desde niño. Era constante, no es algo que en la adolescencia se le pasó o cuando se hizo joven ya no oraba. No, él continuó, era constante, siguió en su comunión con Dios. Muchas veces nosotros solamente buscamos a Dios de verdad con ganas cuando todo está mal. Está todo mal, está todo difícil, entonces uno va a la iglesia, busca a Dios, ora, va a la reunión de oración, ayuna y hace todo, y pronto pasa el momento difícil, vuelve a relajarse, vuelve atrás, ya no es constante, ya no ora como antes, ya no busca como antes, ya no lee la palabra como antes. Y eso no debe ser así. Daniel no era así. Por eso Dios tenía el favor de Dios, por eso él tenía a Dios de su lado. Entonces Daniel no era de esa manera. Daniel era constante. Él tenía esa constancia, algo siempre adoraba a Dios, siempre oraba. Y vino el mandato del rey, vino el decreto del rey que no lo podía hacer y él siguió haciendo. Era fiel, era algo que lo hacía todos los días sin excepción. No había feriado, no había sábado, no había domingo. Todos los días él oraba a Dios, era constante. Eso muchas veces nos falta a nosotros. Eso es lo que tenía Daniel
que muchas veces nosotros no tenemos. Por eso a veces nos gusta, ¿no?, la historia. Wow, Dios lo sacó y el león no le comió. Y eso, qué bendición. Nosotros sabemos la historia. Pero Daniel no sabía que Dios le iba a salvar de los leones. Daniel no sabía que iba a vivir. Él lo hacía como si, aunque sea mi último día, aunque sea mi última noche, aunque muera mañana, yo voy a seguir siendo constante en la comunión con Dios. Eso es imprescindible a todo cristiano, y principalmente esos tiempos. Ser constante. Ser constante, no solamente ahora que todo está mal, la gente trata de ayunar, la gente trata de orar más, la gente trata de buscar más al Señor, la gente trata de leer más la palabra de Dios, pero no debe ser solamente, es muy importante ese tiempo también, pero no solamente ahí. Cuando esté todo bien, cuando pase la pandemia, cuando todo esté bien, cuando haya la vacuna, ¿qué vamos a hacer? ¿Volver a igual? ¿Solamente esperar otro tiempo difícil para entonces volver a buscar a Dios con toda fuerza? No, hay que ser constantes. Constantemente buscar a Dios, constantemente estar en la presencia de Dios, constantemente amar y adorar, alabar, orar, leer la palabra de Dios, tener vida y comunión con Dios constantemente, sin excepción. No haya decreto de rey, no haya problemas, no haya dificultad, siempre voy a estar en comunión con Dios. Así era Daniel, así se portaba Daniel. Y por eso Dios extendió su favor hacia él. Otra cosa que Daniel tenía y muchas veces nosotros no tenemos, nos falta, si tenemos muchas veces tenemos poco, es la confianza en Dios. Versículo 23, después que Daniel es salvado, el león no le come, el rey va, ¿no?, con miedo. Daniel, por si acaso pudo Dios salvarte. Y cuando Daniel contesta, el rey creo que respira un deseazo, fue salvado. Entonces, y el versículo 23 dice, sin ocultar alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló ningún rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Confianza. No una confianza de hablar, no solamente una confianza que cantamos en las alabanzas, no solamente una confianza en tiempos tranquilos, pero una confianza de verdad, una confianza sin temor a la muerte. Daniel confiaba tanto en Dios que su confianza iba más allá de la muerte. Él no temía la muerte. En ningún momento vemos a Daniel defendiéndose, que estaba siendo perseguido, que le estaban echando mentiras, que le estaban haciendo fake news. En ningún momento se ve a Daniel rogando por su vida, gritando. No, Daniel tenía su confianza puesta en Dios solamente. Él sabía, no vale que yo reclame al rey, no vale que yo llame a un abogado. No, mi confianza está en Dios. Lo que pase conmigo es Dios que lo va a decidir. Lo que yo voy a vivir, si voy a morir, si voy a vivir, yo confío totalmente en Dios. No hay otra confianza. No confío en los gobernantes, no confío en los decretos del presidente, aunque lo obedezca por orden de Dios, pero mi confianza no está en eso. Mi confianza de no estar contaminado, mi confianza de no morir por ese virus, no es lo que manda el gobierno, no es lo que manda los alcaldes, no es usar la mascarilla, no es tener todos los cuidados que sí lo debemos tener, pero mi confianza no está en eso. Mi confianza debe estar en Dios. Pase lo que pase en mi vida, pase lo que pase en mi familia, nuestra confianza está en el Señor. Si todo pase, si no agarramos la enfermedad, gloria a Dios. Y si le agarramos, gloria a Dios. Si no pasa nada con mi familia, confío en Dios. Si alguien de mi familia se muere, sigo confiando en Dios porque Él tiene la dirección. Él tiene las riendas de mi familia y de mi vida en sus manos. Y mi confianza debe ser totalmente, enteramente en Él. Daniel era así. No le temía la muerte. Él dice, no le halló ningún rasguño. El rey se alegró porque Daniel confiaba en su Dios. Nosotros debemos confiar en Dios. El mismo Daniel 3, ¿no? Daniel 3, si usted regresa un poquito, el mismo Daniel, hablando de confianza, él relata la historia de sus tres amigos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Y es una historia también muy linda. ¡Wow! Centrado en el fuego ardiente, 7 veces más fuerte, y no murieron. Estaban ahí Dios con ellos. Y qué bonito. Pero ellos no sabían
que Dios le iba a salvar de la hoguera, del horno ardiente. Ellos no sabían que Dios iba a estar ahí. Pero mira la confianza que ellos tenían en Dios. Daniel 3, 16 a 18. Dice así. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero, aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ellos tenían plena confianza en Dios, no le importaba su vida. Si Dios puede salvarnos del horno, pero si aún no lo hace, vamos a seguir confiando en Él. Vamos a seguir asegurados y firmados en Dios. Entonces Daniel, sus amigos, su pueblo tenían eso, ¿no? La confianza total e entera a Dios. No es una confianza solo de palabras. Miren, nos hablaban, ¿no? Yo confío en Dios, yo confío en Dios. Entonces va al horno, va a la hoguera, va al foso de los leones. Ay no, ay no. Entonces nosotros muchas veces confiamos en Dios, pero si falta la plata nos desesperamos. Confiamos en Dios, pero si perdemos nuestro empleo nos desesperamos. Confiamos en Dios, pero se acerca la enfermedad, nos desesperamos, no sabemos qué hacer, nos quedamos afligidos. Entonces la confianza no es solamente de hablar, la confianza no es solamente un concepto, la confianza necesita actitud. El que confía, confía, se lanza a los brazos de Dios y está confiado él, está confiado su familia, está confiado a que todo lo que pasa en su vida, Dios tiene el control, sea para bien, sea para mal. Si mi vida está en las manos de Dios, todo lo que pase está confiado en Él. Y hay muchas promesas para aquellos que confían en Dios. Y mira, de nuevo, Daniel y sus amigos no estaban de vacaciones. Ellos estaban encarcelados, ellos estaban esclavizados. Esos pueblos, esos reyes, tanto Nabucodonosor, tanto como Jerjes acá el capítulo 6, les habían sacado de su tierra. Entonces ellos estaban como esclavos, no eran visitantes, no, les habían esclavizado. Dios, por pecado del pueblo, los permitió que esos pueblos, que esos reyes los capturaron, los hicieron esclavos. Muchos murieron, seguramente, porque en la guerra muchos mueren. Entonces seguramente mucha gente del pueblo de Dios murió, pero ellos seguían confiando en Dios. Esa gente que amaba a Dios seguían confiando en Dios. Daniel y sus amigos seguían confiando en Dios. Y por eso él cosechó, ¿no? Cosechó esa bendición. Nuestra confianza es probada en tiempos duros, feos y tristes. Daniel y sus amigos eran cautivos, eran esclavos en este entonces, pero su confianza en Dios no sufrió daño. Dios nos permitió pasar por eso, mira, ya no confío en Él. Mira, ¿por qué Dios permitió que pasara esa enfermedad? ¿Por qué Dios permitió que sufriéramos nosotros? ¿Por qué Dios permitió que muriera tal fulano? ¿Por qué Dios permitió que yo sufriera, perdiera mi empleo? ¿Por qué Dios permitió? No había eso. Confianza totalmente en Dios. Pase lo que pase en mi vida, mi confianza debe estar en el Señor, sin dudarlo. ¿Y eso es fácil? No. Por eso la constancia, la anterior. Debemos ser constantes en la relación con Dios. Debemos ser constantes en la comunión con Dios. Porque el mismo Dios nos va llenando de confianza en Él. Y Él mismo nos va mostrando cómo confiar en Él. Entonces no es algo fácil, no es algo que viene de la noche a la mañana. Nosotros conocemos la historia. Entonces se nos manda al foso de los leones, va a pasar como Daniel, Dios nos va a librar. Se nos manda al horno ardiente, va a pasar como los amigos de Daniel, Dios nos va a salvar. Nosotros conocemos la historia, pero ellos no conocían. Pero tenían constancia con Dios y tenía confianza en Dios. No es algo de la noche a la mañana, hermano. No es porque ahora usted está buscando de Dios, no es porque ahora usted estaba ayunando, no es porque ahora está orando, leyendo la Biblia, que mañana Dios te va a salvar, que mañana todo va a pasar. No, hay un tiempo para todas las cosas. Por eso nos lleva al tercer punto, al tercer aspecto que tenía Daniel, que muchas veces nosotros no tenemos, que es la paciencia. Daniel tenía paciencia. Versículo 25 dice así:
Allá en Daniel 6, versículo 25, dice lo siguiente. Más tarde el rey Darío firmó este decreto, y a todos los pueblos, naciones, lengua de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó duramente los reinados de Darío y de Ciro el persa. Mira, Daniel tuvo paciencia, esperó en su tiempo, no se desesperó y fue recompensado. En el tiempo correcto Dios lo bendijo. Y entonces es muy importante la paciencia, por siempre, siempre haber sembrado, ¿no? Por siempre Daniel haber sembrado en su vida con Dios, tener constancia y confianza en Dios durante su vida. Daniel pudo cosechar bendiciones. Entonces, no es de la noche a la mañana. Las cosas no pasan de la noche a la mañana. Sabemos que va a pasar ese tiempo difícil, pero va a durar un tiempo. Y tenemos que estar confiados y constantes en la provisión de Dios. Dios sabe el tiempo. Va a pasar, va a pasar. ¿Cuánto tiempo? No sé. Va a durar mucho, no sé. Hay que tener paciencia. Mira lo que dice Santiago 5. Vamos a leer allá al respecto de eso, de la paciencia, ¿no? Santiago hablando sobre la paciencia, que es necesario tener paciencia. Santiago 5 dice así, con respecto a eso, enseñándonos con respecto a la paciencia. Dice así, Santiago 5, 7 al 11. Dice así, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mira que hay que ser por siempre. Hasta la venida del Señor hay que tener paciencia. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos con otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está en la puerta. Hermanos, tome como ejemplo el sufrimiento. Tome como ejemplo de su sufrimiento y de paciencia a los profetas. Daniel, mira, que hablaron en nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Pero Dios es misericordioso, Dios es compasivo a los que tienen paciencia. Daniel tuvo paciencia, era constante en su relación con Dios, no se permitió por los sufrimientos que estaban pasando su pueblo, por estar en estado de esclavo ahí, de esclavitud. Todo eso no lo detuvo de seguir confiando en el Señor, seguir orando 3 veces al día como era de costumbre, cumplir con las leyes de Dios para su pueblo. Daniel seguía fiel, firme en las promesas de Dios. Y él confiaba y esperó con paciencia hasta que cosechó frutos. Y como siempre, ¿no? Seguimos leyendo Daniel. Voy a terminar al final leyendo una oración de Daniel que yo creo que sea para nuestro tiempo. La oración como si Daniel estuviera orando por nosotros en ese momento. Es maravilloso. Pero en la vida de Daniel siempre momentos venían duros y Dios los salvaba. Venían otros momentos duros y volvía Dios a salvarlos. A su pueblo siempre fue así. Pero ellos seguían constantes, seguían confiando en Dios y con mucha paciencia, esperando en el Señor. Entonces, hermanos, para concluir esa palabra y poder leer la oración de Daniel al final, Daniel intercede por nosotros y nos enseña cómo orar en esos tiempos de dolor y aflicción. Entonces, quisiera terminar leyendo Daniel 9, de 1 al 19, en la oración de Daniel. Daniel 9, de 1 al 19, yo quisiera
terminar leyendo esos versículos. Daniel 9 dice así: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, entonces me puse a orar y dirigí mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Mira la oración de Daniel. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes. Te hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza. En este día nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos ha dispersado, por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevino las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió en Jerusalén. Y Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado su favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender su verdad. Tú, Señor, oh Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho famoso como hoy podemos ver. Hemos pecado, hemos hecho lo malo. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Porque nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios, el Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario, que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación, y la ciudad sobre la cual se invoca su nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Parece que Daniel está orando por nosotros en esos tiempos. Parece que escuchó sobre el coronavirus e hizo una oración por nosotros, por sus siervos en esos tiempos. Es tiempo, hermanos, de sermos constantes con Dios, en nuestra vida con Dios, constantes hasta la venida de Cristo. Ser constantes, confiar en Dios, no solo en palabras, sino en acciones, de verdad confiar en Dios y depositar nuestra confianza en Dios. Y es tiempo de tener paciencia. ¿Va a pasar? Sí, va a pasar. Pero ¿cuándo? No sabemos. Hay que tener paciencia. Esperar. Mientras esperamos, seguimos cumpliendo lo que Dios nos pidió para cumplir. Teniendo comunión con Él, confiando en Él, hasta que Él nos salve. Que esa oración de Daniel sea nuestra oración cada día. Dios actúa. Dios perdónanos. Dios sánanos. Porque necesitamos de ti. Con mucha
paciencia debemos esperar. Amén, hermanos. Que sea un tiempo de bendición. Medite esa palabra en Daniel 6, en las actitudes de Daniel, la constancia, la confianza y la paciencia en el Señor. Con esas tres cosas creo que vamos a ser muy bendecidos como Daniel lo fue y como el pueblo de Dios lo fue. Es tiempo de buscarlo, es tiempo de adorarlo y mantener nuestra relación con Dios, nuestra confianza en Dios cada día, hermanos, cada día. Entonces, aprovecha la oportunidad. Sabemos qué va a pasar, queremos que pase todo rápido, queremos regresar a nuestras vidas normales, pero espero que al salir de esa cuarentena, salir de ese tiempo de reclusión, ese tiempo de encarcelamiento que estamos, ¿no? Usted pueda volverse diferente. Diferente, hermano, no vuelva a lo mismo. Mucha gente dice, lo quiero volver a normal. No, Señor, yo quiero salir más fuerte. Yo quiero salir más acercado a ti, más confiado en ti. Quiero salir más como Daniel, constante en su palabra, en la comunión contigo, que no espere solamente otro tiempo difícil para volverte a buscar con bastante fuerza, con profundidad, con interés. No, Dios, yo quiero seguirlo haciendo siempre. No permítame regresar a lo que era. Quiero salir mejor, quiero salir más fuerte, quiero salir dando gracias al Señor y esperar con paciencia hasta que Dios nos venga a auxiliar, socorrer en ese tiempo. Amén, hermanos. Muchas bendiciones. Dios me los bendiga y que tengan una buena semana.